Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el manejo pues, con la sedación y el manejo de la vía aérea en el paciente en urgencia. Y ahorita funcionó, toca pasarlo por aquí. Primero nos ubicamos en un contexto, estamos en urgencias, por eso organicé el medio ahí como una sala de reanimación. Estamos en una sala de atención inicial o en una sala de reanimación. Es un paciente urgente, un paciente que está muy mal. ¿Ves? A nadie lo van a intubar o lo van a sedar de gratis, porque está muy cansón o porque está, pregunta mucho, no, porque un paciente que necesita esa sedación. Una vez llegue el paciente, se monitoriza. ¿Cierto? Usted recibe el paciente, el camillazo, los que sean, el paciente que se complicó, paciente que está en observación, que está en la sala de espera, que estaba consultando por una epigastralgia, pero era un infarto en curso. ¿Cierto? Todavía no se sabía. Se desmayó en la sala de espera o llegó urgente un traslado primario, lo más común, el transporte medicalizado de la ciudad, el taxi quitando. Y entra el paciente, el herido, el enfermo, lleva a la sala de reanimación. Lo monitorizamos. Entonces hay una mnemotecnia que, o en una mnemotecnia no, es un dicho en el bajo mundo de clínico que es, cuando llega un paciente que ustedes no lo ven maluco, oxígeno ven a monitor. Si el paciente llega saturando bien, pues ya no le monta su oxígeno. Pero como mínimo, monitor vena de una. Y en esa vena, cuando usted lo está canalizando, de una sangrar para 3 tubos. Es una cultura que se perdió. Era, digamos, casi que un rito, una costumbre, el paciente que llegaba a urgencias en estado grave o posiblemente grave, se sangraba de una para todas. Y esos tubos se mandan a la hora. El médico era sin ordenar y ya tenían todo para procesar, ¿cierto? No se retrasaba y se optimizaba como el tiempo. ¿Por qué no me está pasando? Entonces, ¿qué criterios vamos a tener en urgencias para manejar la vía aérea del paciente o para hacer? Hay que dividirlo como por sistemas. En el sistema respiratorio tenemos todo lo que me comprometa la seguridad y la permeabilidad de la vía aérea y también la mecánica ventilatoria. Ustedes saben que para nosotros ventilar necesitamos hacer unos cambios de presión que nuestro diafragma y nuestros músculos accesorios lo permiten, ¿cierto? Eso conectado a un sistema eléctrico. ¿Quién tiene un carro de control remoto? O ha tenido una muñeca que camina sola, ¿cierto? Tiene un sistema eléctrico. Nosotros en nuestro organismo tenemos 2 sistemas eléctricos. El neurológico, ¿cierto? Y el cardíaco. En el sistema eléctrico o en el sistema nervioso tenemos unos centros respiratorios a nivel del pulso. Cualquier alteración de ese centro respiratorio me va a causar que el paciente deje de respirar bien. Por ende, hay que ayudarlo a respirar. ¿Mediante qué? Una ventilación mecánica, ¿cierto? Ya sea invasiva o no invasiva. Todos estos. Ya tenemos otros componentes bioquímicos que yo los identifico a través de los gases arteriales que me indican, por ejemplo, una presión arterial de oxígeno menor de 60 o un APACO mayor de 50, me dijo, ese paciente hay que intubarle. Eso. Entonces, usted no va a ir a intubar al paciente, sino que usted toma esos gases y ¿qué hace? Va y organiza todo alrededor del paciente. Y le dice, todo, este paciente está así, 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 prepara todo para intubación. Entonces, ellos qué van a decir, ahora hay un manejo muy conservador y es, no, démosle una ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Para que el paciente a través de una máscara pueda respirar y si ya con eso el paciente se deteriora o estos gases en las próximas 6 horas no mejoran, ahí sí, tubo y ventilación mecánica. Igual ese paciente que requiera ventilación mecánica no invasiva, ¿tiene dónde va a terminar? En la unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros como enfermeros, ¿qué hacemos? Llamamos a la gestión de camas. Oye, me reservas una camita de intensivos para don Joaquín, ¿cierto? Que está en observación o está en sala de reanimación, porque el paciente va a necesitar posiblemente ventilación mecánica. La reservo. Hay veces que dicen, no, no hay cama, hay que remitirlo, o bueno, ya le reservo la cama, ya hay un traslado. Se aguanta el paciente y luego ordenan el traslado. ¿Ves? De la parte neurológica, como yo les decía, que ese trauma o esa complicación neurológica va a hacer que el paciente deje de respirar. Como un TCV,
un Glasgow menor de 8, perdón, un menor de 9. ¿Qué pasa? No siempre el TEC severo me va a disminuir el Glasgow. ¿Listo? Y el Glasgow no siempre se va a disminuir porque el paciente tenga un TEC. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Paciente con una cetoacidosis diabética, paciente que está hiperventilando, fuera de eso, no tiene la capacidad, digamos, como sensorial o neurológica para mantener esa respiración, porque está. Imagínense un paciente así 1 hora, 2 horas, se va a agotar. ¿Listo? Todo paciente, no, algo que esté claro, no todo paciente que está en RCP se intuba. ¿Listo? Ni todo el paciente que sale post RCP se intuba. ¿Listo? ¿Qué tiene que cumplir? Es el criterio. El paciente volvió del paro, ¿cierto? Salió a un ritmo de perfusión, a una perfusión sistémica, pero está inconsciente. Hay que darle que intubarlo. ¿Por qué? Tiene un Glasgow menor del medio. Un paciente que le sale reanimación, tampoco como en las películas, pues como todo se levanta disparando después de un paro, ¿cierto? En Misión Imposible, sino que, por ejemplo, retorna a la conciencia, empieza a hablar o empieza a toser, está conectado con el medio, ese paciente cáncer no se va a intubar, ¿cierto? Igual va a palonear terapia intensivos, pero inicialmente no se va a intubar. Que posterior de ese episodio de lucidez presente en el inicio del Glasgow, sí, ahí sí, de uno, tú. Pero está despierto, responde las preguntas, ¿cierto? Empieza a preguntar qué me pasó, yo estaba de un momento a otro, me empezó a doler el pecho, ya no me acuerdo de nada, pero mi nombre es Don Joaquín, pues mi nombre es Joaquín tal, tengo tantos años, está consciente, orientado. ¿Cierto? Y ya por causas generales, se desmayó la cámara, reanimémoslo. Causas generales como que trauma facial o trauma general que comprometan la vida del paciente, quemadura de vía aérea o un quemado grave, un gran quemado que tenga al menos, pero de una superficie corporal total quemada del 30% en adelante, un estado hipoosmolar con compromiso neurológico respiratorio. Pregunta, ¿ustedes ya han visto quemadas y síndromes hiperosmolares? Pues entonces, ya ven, no, la paciente, una cetosis diabética, un paciente que tiene una glicemia supremamente elevada, ¿cierto? Con unos parámetros gasométricos alterados, tirando hacia la acidosis, ¿cierto? pH por inferiores de 730, con hiperventilación, cambio en el estado de conciencia, eso se considera una cetocidosis. Los pacientes hay que intubarlos para ayudarles a respirar y evitar un compromiso mayor. Decidieron que hay que intubar, o yo me anticipé que el paciente lo vamos a intubar, ¿cierto? Yo me anticipé a él, porque uno de los, digamos, como de los principios de la enfermería es anticiparse a las cosas del enfermero profesional. Es que organizo, que insumos voy a organizar. Primero, tener un carro de paro para la mano, porque ese paciente que está tan grave que hay que necesitar ventilaciones artificiales, ventilación mecánica, un paciente que me puede hacer un paro, que me puede llegar a morir. El carro de paro a la mano. Puede ser cerradito, con el candado ahí puesto, sin lo abrigo todavía y por el pie de la receta de no. Voy a tener listo un ventilador mecánico con las mangueras, con los modos de ventilación programados, tener los dispositivos para el manejo de la vía aérea, para limpiar las expresiones, una cánula de Chancao, una riñonera, un caucho aspirar, tener una máscara laringia, un tubo intraocular, acorde pues, a la edad y al tamaño del paciente, tener un laringoscopio, los laringos de acá, normalmente no funcionan, pero que sea funcional. ¿Cómo sé que un funcional? Monto la bala, la acciono y que esto ilumina. Entonces, ¿yo cómo sé que se está iluminando bien? La meto dentro de la manita
y que adentro me ilumine todo el fondo, porque eso va a asimilar atrás la nariz del trasero, ¿cierto? Entonces, si yo lo meto y no veo ni un porro por ahí, pues acá en la nariz del menos va a haber el anestesiólogo o el urgentólogo que vaya a intubar. Todos a montar y desmontar la válvula. ¿Cómo la montamos? Como diagonal, este palito tiene como este palito, por eso de atrás como por de la fe. Este palito mirando en sentido contrario a mí, hacia allá, ¿cierto? Como hacia afuera. Y la valva mirando hacia afuera. La monto diagonal, que suene aquí, y la para desmontarlo, lo mismo. Eso suena duro, no hay problema. Eso está diseñado para soportar mucho. Tratar de tan rígido que tumba un diente fácilmente sin mayor esfuerzo. Entonces vamos a montar y después desmontando esa base. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, con la presentación no funciona, las otras cosas para manejar. Entonces, las máscaras faciales, dependiendo del tamaño de un niño, que es un neonato, que es un adulto. Vamos a tener también que los medicamentos, vamos a tener lista una jeringa abierta, sin aguja, para la neuroinsufflación, para el neuroinsufflación. Y filtros, si no lo tiene el ventilador. Pero le ponemos el filtro y no. Para sedación, perdón, para la inducción de secuencia rápida, hay dos tipos de inducciones. En urgencia se utiliza más la intubación de secuencia rápida. Y en los contextos quirúrgicos se utiliza la inducción de secuencia rápida. Vamos a ahondar en esto para no enredar. Intubación de secuencia rápida, ¿a qué le suena esto? ¿Cuánto le dice? ¿Cuál es su nombre? Debian. Dice que quede bien. Vamos a intubar al paciente, tenemos inducción de secuencia rápida. Entonces, ¿usted qué se lo más ligero posible. Meter el tubo lo más rápido. Intubación de secuencia rápida, meter el tubo rápido. Ya, eso es sinónimo, es igual. Entonces, necesitamos unos medicamentos que actúen ligero para poder lograr esa intubación. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos más utilizados para lograr ese tipo de inducción? Para la intubación tenemos midazolam, tenemos fentanilo, tenemos ketamina, tenemos propofol y tenemos para la relajación muscular succinilcolina o roculona. Entonces vamos a hablar de cada uno. Tenemos una benzodiazepina, midazolam, la presentación viene de 5 miligramos en 5 mililitros o presentaciones de 15 miligramos en 3 mililitros. Si van teniendo alguna duda, me dicen. Mira, la presentación. Bien, 5 miligramos en 5 mililitros o 15 miligramos en 3 mililitros. Pues, ¿cuál es el objetivo siempre, muchachos, con el midazolam? Que esa concentración es 1 a 1, o sea, 1 miligramo en 1 mililitro. Esta ampolla ya está lista, ¿sí o qué? Este es el problema. ¿Cómo con esto? ¿Por qué? Porque ustedes llegan y el desespero le dicen, jefe, ponele 3 miligramos de midazolam, destapan la ampolla de 15 miligramos, le pone los 3 mililitros, ¿cierto? ¿Y cuántos miligramos le puso? 15. ¿Eso qué puede producir? Le puede producir un paro al paciente. ¿Ves? Entonces, si tenemos esta presentación, ¿cómo vamos a hacer de que quede uno en uno? La diluimos, ¿cómo? En solución salina, ¿cómo? Se lleva hasta 15, muy bien. ¿Cómo podemos hacer qué? Sacar 1 mililitro y llevarlo hasta 5. Y se quedan otros 10 miligramos para lo que necesitemos más adelante, para volverlo a sedar o para ponerle posteriores. De las dos maneras está bien hecho. Lo importante es que quede en concentración 1 a 1. Tenemos el fentanilo.
Esto yo le llamo árbol de manzanas. Porque me parece, nunca había copiado tan recto en un tablero, gracias a esa cuadrilla. Fentanilo, independientemente del tamaño de la ampolla, así venga esta cafetera llena de fentanilo. Siempre, siempre, siempre por mililitro van a ver 50 microgramos por mililitro. Siempre. Y si hay una ampollita chiquita, una ampollita grande, una ampollita gigante, una caneca, todo ese carro de fentanilo, siempre va a haber 50 microgramos por mililitro. ¿Por qué? Porque yo les digo manzanas, porque estas manzanitas son las que ustedes van a utilizar para hacer la preparación de los medicamentos. Entonces le dicen, ¿cuál es tu nombre? Jorhanis. Entonces le dicen, jefe Jorhanis, prepárate 150 microgramos de fenta. ¿Cuántos mililitros van a pasar? 3 mililitros. Muy bien, excelente. Por acá en esta esquina, a Laura. Dice, jefe Laura, prepárate, envasate 5 mililitros de fentanilo. ¿Cuántos microgramos están basando? 250 microgramos. Esto, entonces ya sabes que esta es lo más importante que debes saber. Entonces, ¿por qué se considera esto premedicación? Ya vamos a hablar de eso, que es la inducción de la intubación de secuencia rápida. Entonces, que necesita llegar a que el paciente haga un estado de sedación, ¿cierto? Entonces, primero tenemos esta benzodiazepina que me va a otorgar sedación, un grado de hipnosis y amnesia. ¿Listo? O sea, que el paciente no se acuerde qué pasó. ¿Cierto? Lo disociemos, no se acuerde qué pasó. Tenemos el fentanilo, que es un opioide fuerte, un opioide que es entre 75 a 125 veces más potente que la morfina. ¿Qué lo necesitamos este opioide fuerte? Para preparar al paciente para el procedimiento más doloroso que puede haber o se le puede hacer a un paciente después de usted pegarse en el bolsito por la noche de la intubación, perdón, la laringoscopia. La laringoscopia es uno de los estímulos más dolorosos que puede producir al paciente. Entonces, hay que proteger al paciente para ese dolor. ¿Con qué? Con este opioide. Además, le va a dar sedación. ¿Ves? Para que el paciente me aguante esa burrada que le van a decir. ¿Se deja actuar cuánto? Más o menos en condiciones controladas. Así estamos en un paciente urgente, ¿cierto? Hay que diferenciar entre un paciente urgente y un paciente emergente. Paciente urgente, como aquí, ¿cómo está? Yo lo que todavía me aguanto. No me va a aguantar 2 horas así, pero todavía me aguanta. Yo no lo tengo que meter el tubo de uno. Va para una intubación. Hay frente, don Joaquín, don Joaquín, don Joaquín. Está respirando, tiene pulso, pero neurológicamente no es capaz de responder. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le tengo que hacer a ese paciente de una? Tú, yo no lo voy a premedicar, porque, entre comillas, pues ya estaría premedicado. Está tan dormido que ni el estímulo doloroso. Entonces, se despierta. Condiciones normales, la premedicación va a durar 3 minutos. Esa premedicación o este tiempo de los 3 minutos me va a dar tiempo a que esta premedicación actúe, ¿cierto? Le pegue al paciente, o sea, me vaya sedando al paciente. Cosa es de que cuando yo ya lo induzco, o sea, yo ya lo lleve a dormir con los hipnóticos, ¿cierto? Porque también propofol, el paciente ya esté sedado, o sea, ya esté listo para intubar y no me demore intubando. ¿Esto? Entonces, la hipnosis puede ser con ketamina o con propofol o los dos. ¿Listo? ¿Cuál es la tendencia actual? Utilizar los dos. ¿Listo? ¿Por qué? Si bien son medicamentos que ya llevan mucho tiempo en el medio, la tendencia actual es que la ketamina es un precursor de la dopamina. La dopamina en el cuerpo es que se transforma. La dopamina es el precursor de qué hormona, de qué catecolamina. ¿De por ejemplo? ¿De cuál?
el mercurio, de la norma. Esto, pues, la ketamina que se transforma en dopamina y esa dopamina se convierte en unos precursores de la norepinefrina, ¿cierto? ¿Y qué acciones tiene esa catecolamina? ¿En dónde actúa? ¿En el simpático o en el parasimpático? En el simpático. Estoy recordando, en el simpático tenemos el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático, ¿qué hace? En vez de en el colapado, voy a dibujar acá. Yo dibujo muy lindo para que no se vayan a... Estos son intestinos. Ya sería la medida. ¿Qué hace en el corazón? El simpático. ¿Cómo? Acelera, ¿cierto? Y el parasimpático lo disminuye, ¿cierto? En el sistema gastrointestinal disminuye, ¿cierto? Esta la unión. En los ojos, ¿qué pasa? Aumenta la presión intraocular. Ya está que la disminuye. Y en la periferia, ¿cierto? En las extremidades, se hace. Disminuye la presión. Disminuye la presión. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. Y esto que dilata. Entonces, la norepinefrina, al ser una catecolamina del simpático, ¿qué va a hacer en el paciente? Aumenta la presión cardíaca, aumenta la presión arterial. Cosa es de que me va a servir como un sustrato hemodinámico, ¿cierto? En el paciente que voy a intubar, que voy a llevar a qué? A una vasodilatación. ¿Por qué? Por el otro hipnótico, por el propofol. El propofol es un hipnótico que actúa, todavía no hay una, digamos, como un mecanismo claro de acción, pero lo que se ha evidenciado es que actúa en el GABA, o sea, estimula la producción de GABA para que vaya a la célula, entre más cloro, la célula se llena de cloro, se intoxica, ¿y qué hace con el cloro dentro de la célula? Se inhibe, ¿cierto? Entonces, al inhibirse también produce que una vasodilatación porque disminuye la resistencia vascular periférica. Al disminuir la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa? Nos vasodilatamos. ¿En dónde se manifiesta eso? En la presión arterial. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la ketamina? Los bares se sueltan para que eso no pase y induciendo un paciente, o sea, llevando un paciente a la inconsciencia para intubarlo, se le muera. ¿Cierto? Y la relajación neuromuscular puede ser con la... Usted decía que normalmente se usaban las dos, ketamina y propofol. Pero entonces, ¿se usan esas mismas dosis o ya son menores para que se Pues ya depender, más que todo el beso de los controles. Pues lo del médico que vaya a hacer el tratamiento. Hay médicos que, por ejemplo, agregan más medicamentos, como lidocaína, como dexametasona, casi que la convierten en una inducción anestésica, ¿cierto? Pero en general utilizan esto a dosis iguales, 1 miligramos por kilo los dos. ¿Qué pasa? Hay médicos que son más precavidos y que dicen de ketamina, no, pongámosle la mitad, entonces, pongámosle 0.5 por kilo, porque ya lo voy a inducir con el otro. Y además ya está premedicado con este otro. Digamos, como para no afectar tanto el sistema neurológico, ¿qué hace? Disminuye la dosis, pero la ecuación es el otro de la ketamina. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Mucha información, ¿sí o qué? El otro, entonces, el propofol, ¿cómo viene? Propofol tiene lo mismo, así sea la cafetera llena de propofol, 10 miligramos por mililitro.
propofol viene al 1%. La ketamina viene de 50 miligramos por mililitro. Entonces, si a usted le dicen, jefe, prepáreme porfa 30 miligramos de keta, ¿cuánto envasan? ¿Cuánto? De la ketamina. ¿Cuánto se pone? 3. Seguro. Viene 50 miligramos por mililitro. La presentación 50 miligramos por mililitro. Y la orden 30 miligramos. Entonces, acá están diciendo, lo llevo hasta 5, 1 centímetro, lo llevo hasta 5, quedan 10 por mililitro y pongo 3. Está muy bien, de esa manera se puede hacer. ¿Qué otra manera se puede hacer? A ustedes les encanta hacer esa regla de 3. ¿Cuánto da esa regla de 3? No. En 1 centímetro tengo 50 miligramos en 1 mililitro. 30 miligramos. ¿0 qué? ¿Cuánto es? 30 dividido 50. O 3 dividido 5 en nuestras palabras. 0.6 ¿qué? Mililitros. 6 mililitros de ampolla. ¿Podemos envasar esto? Sí, ¿cierto? Con una jeringa de 3 mililitros, la jeringa de 3 mililitros da la posibilidad de envasar estas cantidades pequeñitas, ¿listo? De una manera exacta. ¿Qué es lo importante? Empujarlo después, porque si no, se queda casi que en medio trayecto del puerto de administración. ¿Dudas con esto? Para la relajación se va a hacer con uno de los dos. Claro que sí, gracias por recordarme. Pero eso no. Angie, gracias. Tiempo de acción de los dos son ultra rápidos, pero es más rápido el propofol. El propofol empieza a actuar a los 40 segundos. La ketamina empieza a actuar al minuto. ¿Ves? Bueno, otros beneficios, pues como de la ketamina, también tiene una acción analgésica, somática, más no visceral. Y el propofol tiene acciones anticonvulsivantes también, que se ha demostrado. 40 segundos el propofol y la ketamina el minuto. Entonces ya saben que cuando el paciente, ustedes le están colocando el propofol, a los 40 segundos va a quedar ya dormido. Inmediatamente se administra el propofol, sigue con el relajante, no se espera, inmediatamente. ¿Listo? No se espera acción, nada, inmediatamente sigue el relajante. ¿Cuál vamos a utilizar? Alguno de estos dos. ¿Por qué? Porque actúan ultra rápido, o sea, a los 30 segundos, cualquiera de los dos ya está dando la relajación. Y en este contexto, hablar de relajación no es que el paciente se quede tieso, no se mueva ni nada, sino que me abra, ¿qué? Cuerdas vocales. Listo. Entonces, una vez los pacientes se relajan, hay que esperar una cosa, y es, se esperan los 30 segundos del relajante y luego se pasa a la intubación. Hay una particularidad, y es con la succinilcolina. La succinilcolina es un relajante despolarizante, relajante muscular despolarizante. Y el rocuronio es un relajante muscular no despolarizante. ¿Eso qué significa? Que uno despolariza y el otro no. Claramente. Entonces, ¿qué es despolarizar y qué es no despolarizar? Despolarizar es que a las células las sobreexcita. ¿Qué hace este medicamento? Entra a la célula, le dice, hey, empieza a sacar calcio, necesito calcio. Entonces la célula empieza a producir calcio, se llena de calcio, empieza a sacar también calcio, y esa sobreexcitación, ¿qué pasa con la célula? A 10.
Se queda tan cansada que se cansa. Esa sobreexcitación celular se demora esos 30 segundos. Esos 30 segundos, ¿cómo se van a manifestar el paciente? El paciente empieza a chapalear como un pescado, empieza a moverse solo. Alguien le ha temblado el párpado como del estrés. ¿Qué dice? Hágase cuenta de eso, pero por todo el cuerpo. El paciente se le mueve solo, por acá el cuello se le mueve solo, sí, qué miedo, no, mucho miedo. Los intercostales empiezan a moverse así en ondas, una cosa, apenas pase esa despolarización, se tuvo. Nunca se va a intubar antes. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que el paciente se está relajando. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Esa sobreestimulación con el calcio hace la célula tampoco es boba, se va a matar esa punta de calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Le das acá. ¿Cierto? Y con el calcio se viene pegado, ¿qué? Siempre anda pegado de gancho, ¿qué? El potasio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace con el potasio? También se lo da. Entonces, si el potasio se sale de la célula al espacio extracelular, se vuelve una hiper o una hipocalemia. Hipercalemia, ¿cierto? Aumenta el potasio extracelular, el potasio sanguíneo. ¿Y qué me pasa con el potasio sanguíneo? ¿Qué puede pasar? Una arritmia cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿en qué caso no se va a usar este medicamento? En pacientes con enfermedad crónica, en pacientes quemados, en pacientes que yo le sospeche o ya tenga confirmado una hipercalemia. ¿Por qué? Porque lo va a matar, lo va a hacer un paro, ¿cierto? Un paro por hipercalemia. Entonces, en esos pacientes, y casi que ya en la mayoría de los pacientes se utiliza, precisamente para evitar todas las complicaciones que produce la despolarización. Este relajante muscular no despolariza. Cuando ustedes por allá en el noveno o en el octavo vean cirugía, ¿cierto? Vamos a hablar más de eso, profundidad, y lo van a utilizar muchísimo más. Pero hay diferentes tipos de relajantes musculares no despolarizantes. Pero el único que sirve para inducción o intubación de secuencia rápida es el rocuronio. Entonces, el rocuronio, alias esmerón, se los digo así porque muchas veces los médicos nos van a pedir, jefe, vamos con 30 miligramos de esmerón. Esto, entonces, esmerón rocuronio. Esmerón rocuronio. Viene de 10 miligramos por mililitro. Entonces, miren que envasar propofol y rocuronio es muy fácil. ¿Cierto? Entonces le dicen, jefe, prepárenme, porfa, 100 miligramos de propofol. ¿Cuánto envasamos? 10 mililitros. Y nos dicen, jefe, prepárate 15 mililitros de propo. ¿Cuántos mililitros, cuántos miligramos estamos envasando? 15 mililitros de propofol. 150 miligramos. El propofol probablemente le van a pedir cantidades muy grandes, 120, o sea, 12 mililitros, 13 mililitros, para que no se asusten. La ketamina se pide más poquito. Del rocuronio. Y la succinilcolina, alias kelicin, que también es muy probable que se lo pidan así. Tiene 100 miligramos por mililitro. ¿Qué es lo bueno para nosotros? Es que la mayoría de los pacientes nos van a pedir 100 miligramos, a 1 centímetro. Pues, ya si es un paciente muy flaquito o un paciente pediátrico, ya si nos piden dosis más pequeñitas, que hay que ir. La dexmedeto es para sedación, ¿listo? Para sedación, nunca para intubación, ¿listo? Ya es para sedación por intubación o sedación para ventilación mecánica no invasiva, o sea, o pseudoanalgesia. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, listo. Entonces, en la medicación se utiliza midazolam y guanidina.
Y o fentanilo. Igual en hipnosis, igual en No, en relación es o neuronio o succinilcolina. En hipnosis puede ser o propofol o fentanilo. Propofol y fentanilo. Entonces, ya saben que, por ejemplo, usted llega un paciente que está con alteración del estado de conciencia, que está con unos gases supremamente feos, un paciente con aumento del trabajo respiratorio, un paciente que usted sabe que no va a sostener la vía aérea, que hay que preparar todo. ¿Qué hace? Va por los medicamentos, no los prepara hasta que no se los sostenga, ¿cierto? Pero va por los medicamentos, organiza todos los dispositivos para el manejo de la vía aérea, y ya tiene todo listo y el médico le va a decir, vamos a intubar, y usted ya listo, ya está todo listo. Está haciendo, ese jefe sí sabe. ¿Cierto? Y así es más fácil y se disminuye el número de complicaciones. Entonces, miren pues lo que yo les decía. Hay un paciente con un compromiso hemodinámico, en el estado hemodinámico. Le pusimos fentanilo. ¿Sí ven la presión arterial? ¿A dónde me la tumbó? ¿Por qué? Por esa vasodilatación, por esa disminución de la resistencia periférica, por la sedación, un paciente que yo ya tengo malo colon, más. Por eso necesito hacer el procedimiento rápido y fuera de eso, hacer los otros pasos. ¿Listo? Si yo no lo intervengo, mire qué pasa a los 2 minutos. Entonces, eso con los ojos de la fe, o sea, si se deja ampliar. Si ven la hora ya, 9:21. Entonces, mire lo que puede pasar. Mire lo que puede pasar si yo no intervengo rápidamente eso. Tengo un paciente ya intubado, o un paciente que lo voy a montar o lo monté en una ventilación mecánica invasiva. Hay que hacerlo, hay que sedarlo y darle analgesia para que no le moleste. Si está intubado, no le moleste de tubo ahí con las cuerdas, ¿cierto? Y si está con la máscara de ventilación, pues con ese lucipado, ustedes ya pasan por crónico, ¿cierto? Ustedes les hablaban del EPO, imagino. Les hablaron de la apnea obstructiva del sueño. Sí, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero ¿sabes? En esa apnea, o ese, para el manejo de la apnea obstructiva del sueño, tiene la utilización del CPAP o el autopap. Esa máscara que es un aparatico que le da una presión positiva para poder ventilarse. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva es idéntico, solo que es un ventilador mecánico y da mayor presión en la vía aérea, ¿cierto? O sea, casi que obliga al paciente que le dice, con el paciente con la máscara puesta, respire, respire. Mientras que el CPAP, el autopap, es el paciente está dando el respeto. Entonces, para que el paciente no pelee con el ventilador y algo y se pueda acoplar a la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, hay que sedar. ¿Con qué lo vamos a sedar? Con diferentes maneras. Con dexmedetomidina o con el combo tradicional. ¿Cierto? Nunca van a ver que sean todo esto junto, porque se va a sobrequedar al paciente. Salvo que el paciente esté haciendo ¿qué? Un desmonte, pero el desmonte lo hace. La desmetomidina la inician y a los media hora a la hora suspenden la otra pero no permanece todo el tiempo con las tres ánimos, todo el rato ya hasta que se sube. Entonces, ¿qué es la desmetomidina? Precedex. Es la única molécula que llega al país de este medicamento. Entonces, tiene 200 microgramos en 2 mililitros. Se prepara en cuánto? En solución salina hasta 100. ¿Ves? Se mezcla hasta 100. ¿Cuánto vamos a programar? Entonces, al paciente hay que programarle un bolo de carga, si ya no la tenía puesta, de 1 miligramo por kilogramo de peso, programamos eso. En la bomba le damos ese volumen. Una vez pasó esos 10 minuticos, la dejamos a cuánto?
a 0.7 microgramos kilogramo hora. Y vamos titulando. ¿Qué es lo bueno del Preserex? El Preserex es un alfa-2 adrenérgico. ¿Qué otro alfa-2 adrenérgico conocen? Que hayan visto en crónicos posiblemente. Es un antihipertensivo. De acción rápida, casi que de choque. Empieza por C, termina en A. Luego, pero sí, ¿cuál la qué? La E, no. La L, no. No. Digan letra. ¿La qué? No. La O. Sí. Con eso lo saben. La muy bien, la clonidina. Es otro alfa-2 adrenérgico. La desmetomidina es muy parecida a una clonidina venosa. Tal cual. ¿Qué va a producir ese alfa-2 adrenérgico? Va a estimular esos receptores alfa-2. Pues los receptores alfa-2, cuando se estimulan, va a producir ¿qué? Sedación y analgesia, pero también va a producir ¿qué? O hipotensión o hipertensión. Entonces los pacientes pueden estar sedados pero hipertensos, o por el contrario, sedados hipotensos. Se debe cambiar cada 24 horas. Hay instituciones que por ahorrar plata la dejan hasta que se acabe, pero eso no es el deber. El deber es cambiar la mezcla cada 24 horas. Titular, claro que sí, es una palabra simplemente clave y eso va a ser ya es casi que por vida ustedes ya cuando salgan de acá. Titulares, dependiendo de una meta que se establezca, yo juego con la dosis del medicamento para llegar a esa meta o mantenerme en esa meta. Entonces, si yo tengo, alguien tiene un pañito, un pañuelito, de receta para acá. Yo creo que no sea un moquito de la campaña. El término titulación es netamente enfermería. Y la meta la pones como que. Entonces, tenemos, ¿qué vamos a titular? Vamos a titular nivel de conciencia y estado hemodinámico. En el estado hemodinámico, ¿qué vamos a titular? Presión arterial. Y en la presión arterial vamos a titular la paz, pues la presión arterial sistólica o la presión arterial media. ¿Qué nos gusta a nosotros como en la vieja escuela? Trabajar con la media. Porque la presión arterial media es la presión de qué? De perfusión. Para nivel de conciencia, vamos a trabajar en sedación con una cosa que se llama RAS o índice de Rashford. ¿Qué es el RAS? Es el nivel de sedación o de alerta del paciente. ¿Cuál es el RAS normal? Sí. El RAS normal, ¿cuánto es? 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nivel de sedación profundo. Después un nivel de sedación. Digamos el nivel de sedación. Para positivo, o sea, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Nivel de qué? De agitación. Entonces, ¿qué es lo normal entre nosotros? Que no tengamos ni un RAS 0 o 1.
Unos somos muy logorreicos, nos comportamos a veces escandalosos, o un paciente pues está logorreico, pero no está agresivo, ¿cierto? Y ya de ahí para adelante se le empieza a sumar como la agitación, ¿cierto? Piramidalismo, se quiere quedar de la cama, no obedece órdenes, y ya para abajo, para nivel de sedación, paciente que responde al estímulo, responde al llamado, responde al estímulo doloroso, está acoplado a la ventilación mecánica, no tiene respuesta ocular o sensitiva, etc. Y eso lo evaluamos en cada turno o cada día. ¿Qué es titular con esto? Una meta, los pacientes se deben de mantener en un RASI 3 y 4, ¿cierto? Cuando tienen semana media, tienen una presión arterial media entre 65 y 80, a no ser de que tenga unas particularidades, ¿cierto?, que necesite que el paciente esté muy hipertenso o hipotenso. El hipotenso nunca me ha tocado que digan que el paciente necesita una media de 50 o menos de 65, eso sí. Pero sí hay pacientes que necesitan medias, por ejemplo, de 110, y son esos pacientes que tuvieron un aneurisma cerebral roto, que se llevó a clapaje, ¿cierto? Se le hizo una panangiografía para recanalizar esa venita o esa arteria que estaba sangrando en el cerebro, y evitar el sangrado, para el sangrado, y hay que mantenerlos hipertensos para que esa revascularización no le colapse, que al paciente no le dé un vasoespasmo cerebral. Ese fenómeno se da más que todo de aneurisma roto cerebral, más que todo en pacientes jóvenes, en pacientes entre jóvenes así, pues muy polluelos, como entre los 40 y los 60 años. Y sí, pues no es impresionante muy charro, pero generalmente a esos pacientes les pasa por un esfuerzo muy grande, como defecando o teniendo relaciones sexuales. Entonces hay un dicho, es un dicho muy claro. Ustedes ya lo saben, si ya lo saben, no lo va a repetir. El dicho en medicina clínica de urgencias que es paciente con cefalea pichando, aneurisma sangrando. Pero eso es, pues suena muy charro, muy rústico, pero es una manera de concientizar de que el paciente que en plena actividad sexual se presenta una cefalea intensa, el paciente es emergente. Es emergente, así no tenga nada, así solamente haya sido el esfuerzo pues, de su vida, el pobre señor. Pero hay que prestarle atención. Lo mismo del borracho que lleva a urgencias y se cayó. Entonces llegan y pasa mucho, chicos, hermana, nunca le vaya a pasar. Paciente que llega en estado de licoramiento, intoxicación alcohólica que llamo, pero uno le dice borrachera, pues lo traen los amigos, los familiares, porque es que él está muy borracho y se paró y se cayó y sigue dormido, pero es que él está borracho. Entonces, ¿qué hacen muchas partes? Él está borracho, está pasado de la borrachera. Entonces le ponen una tiamina con destroza y ya. Y cuando lo van a ver, todo tostado, muerto, o con muerte cerebral. Pues hay un protocolo en organización, el protocolo que ha aprendido mucho es paciente en estado de mejoramiento con un TEC, sea leve, se hace una tomografía para descartar un sangrado y procedimiento. Entonces usted abogue, no, le vamos a este paciente tiene un TEC, le vamos a hacer un TAC, le vamos a poner un TAC, le vamos a remitir, usted pendiente, pupilas, cierto, reflejo nauseoso. Por esos pacientes en 2 horas hacen una herniación del bulbo, o sea, del cerebro, y se mueren. Acaban de donantes o se mueren. ¿Y a quién se lo van a cobrar a ustedes? Bueno, y el otro caso que les pasa, que ha pasado mucho en urgencia, es el paciente que llega con gastritis, cuando el otro lado le dice, una gastritis, que está ahí sentado, le ponen un alfajor, le ponen mucho, y ay, tengo ganas como de ir a ensuciar, de ir al baño, y se va para el baño, y ¡pum! Allá suena el cuerpo. ¿Y qué le pasó? Era un infarto de pulso, haciendo los dos soportes para aumentar la presión intraabdominal, ¿cierto? Entonces esas bobaditas hay que ponerle cruz.
La otra es la emergencia, la, digamos, como la más utilizada o la común, es con solamente mantener, exactamente, eso, sí, me había olvidado del texto. Tres titulares. Con la dosis que yo le estoy administrando el medicamento, mantenerme en estos niveles. Si, por ejemplo, le subió el gas a -5 o -6, ya está muerto. ¿Qué hago? Le bajo la dosis. Si está a punto 7 microgramos kilogramo hora, lo bajo 4 microgramos kilogramo. Le bajo la dosis. Pero por el contrario, está en un RAS de -1, en un RAS de 0, ahorita ya tope, pasa, luche, y con el tubo y toda esa cosa al ventilador. ¿Qué hay que hacer? Aumentarle esa dosis. ¿A cuánto? A 0.8, a 0.9 microgramos por hora. No necesita orden médica. ¿Qué sí necesita orden médica? Las metas. Esto, que usted llega y dice, habla con el médico, que le dice, profe, Pache, y usted le llama al médico que es de la confianza. ¿Qué metas vamos a hacer para él? Las de siempre, sí, las de siempre, entonces las de siempre. Las del 4, pan del 65%. Oh, él dice, no, déjame la PAM en 100 y la sedación en RAD -5. Necesitamos por 8. Se empieza y lo deja en historia. En el CAD les pone RAD de -5, meta, RAD de -5, PAM de 100. Entonces, con la presión arterial, con el soporte inotrópico, vamos a ver cómo la titulamos, lo mismo. Si está la PAM menos de 65, ¿qué hago con la dosis? Lo aumento. Entonces, si está una NORE a 0.05 microgramos kilogramo minuto, ¿a cuánto lo van a subir? La NORE a 0.05 microgramos kilogramo minuto, que tiene una PAM de 60 y la meta de 60. ¿A cuánto la vamos a subir? 0.07. Listo, excelente. Lo pone. 0.07. Ya, ¿cuánto va a esperar? ¿Ves? Y en ese lapso de tiempo el paciente sigue como chocado, o sea, sigue esa PAM de 60 o disminuye y aumenta los 15 de una vez. Por el contrario, está con PAM de 120. ¿Qué le tengo que hacer esa dosis? Que digamos que ya lo recuperamos, estamos en punto 15. Ya empezamos a disminuir. Listo. Titular es igual a mantener. Mantener menos. Desmontar es retirar. Entonces, ¿qué es desmontar? Retirar. ¿Qué? La sedación o el inotrópico. Porque el paciente llegue a su estado más fisiológico, normal. ¿Qué pasa? Yo no le puedo quitar eso. Es como quitarle. ¿Quién tiene chiquitos? ¿Quién tiene hijos o hermanitos pequeñitos? ¿Ha tenido? ¿Ha cuidado? Alguno. Si usted le da un cono, una chupeta y se la quita de una calle de grita. Está tan tranquilo, se me la quita. Ya pegadas las patas. Ya las pataletas de los pacientes, pero no van a hacer de la misma manera, sino que van a ser manifestados que se ponen hipotenso, se pone agresivo, ¿cierto? Empiezan a haber síndromes como la abstinencia. Yo no se la puedo quitar de una, yo tengo que ir acostumbrando a que reciba cada vez menos chupetas, para que no me haga la pataleta. El desmonte es gradual, no se vayan a desmontar ni inotrópico ni una analgesia de uno, nunca, porque se van a tirar en el paciente. Digamos, para la PAM, hasta cuándo se aumenta el periodo de pandemia, cuando usted se está respondiendo, hasta la dosis O sea, de los medicamentos no hay, digamos, como una dosis máxima establecida en infusión, ¿cierto? Sino que yo tengo que ver, ya tengo que empezar a ver que no está respondiendo, que toca hacer combinación, combinar medicamentos. Entonces, en el caso de un paciente estoy chocado y yo le estoy titulando, y con ese medicamento solo, o sea, con la monoterapia, el paciente no me mantenga en niveles, ¿qué tengo que hacer?
hay que ayudarle por favor. Cuando usted no puede mover una mesa, ¿usted qué le dice? Ayúdame, veniendo a recoger esta mesa que yo solo no puedo. Entonces hay que ayudarle con ¿con qué? Con enfocado al problema que tiene el paciente. Entonces, nosotros en un paciente que está hipotenso, en un paciente que está chocado, cuando les hablen de shock, inmediatamente piensen hipotensión. Con todas sus complicaciones que eso acarrea de la baja perfusión. Entonces, para un paciente tenemos dos cosas. Entonces, tenemos, el paciente puede estar chocado, ¿por qué? Cuando viene pues como muy lejos, porque eso te lo ven en otra clase, es por volumen, ¿cierto? No hay agua en nuestro sistema, o sea, no hay líquido, o porque el corazón está, ¿qué? Fallando, ¿cierto? O lo otro, ¿qué pasó? De distribución, ¿cierto? Este volumen tiene, digamos, como dos variantes, ¿cierto? Deshidratación o volemia, ¿cierto? Sangre. Dependiendo del choque que yo tenga, yo lo tengo que complementar, ¿cierto? Entonces, es un paciente que no me está respondiendo porque le falta sangre, le falta volumen, aparte del inotrópico, que le va a necesitar volumen, responderle volumen, ¿cierto? Entonces, pacientes tienen que tener volumen, tienen que ponerle líquido. Si es de la bomba y con ese inotrópico no me está respondiendo, ¿qué le tengo que aplicar? Bomba, ¿cierto? Entonces, el problema es porque el corazón está latiendo muy lento, ¿cierto? Entonces, aparte de la NORE, que va a hacer que la NORE que va a hacer es, principalmente apretarme los vasos periféricos, ¿cierto? Vasoconstruirme para que tenga más retorno, aumente el volumen y así el corazón tenga que hacer más fuerza, entonces aumenta, ¿cierto? Sinotropismo. Pero si ese inotropismo, ese volumen que yo tengo, no es suficiente para que el corazón me lata bien, sino que el corazón está muy cansado, estoy cansado, que debe ser, ya no aguanto más, le toca llamas de corazón, ¿por qué? Por no otro inotrópico. ¿Por qué? Pues por una dobutamina, por una dopamina que casi ya no se utiliza, por un dieltrinone, por una vasopresina. Entonces, nunca solo está la NORE en punto 3, una cantidad exageradamente alta, hablando de casi que está pasando a chorro, ¿cierto? Está casi que una bolsa de NORE para una hora, prácticamente, ¿cierto? ¿Me está funcionando? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a vasoconstruir todo esto. ¿Y qué va a hacer? Pues interpretar en negros cristales. Y pues estoy obteniendo resultados, ¿no? Que necesito complementar. O ya que limitar el esfuerzo terapéutico. ¿Quedó claro estos conceptos? El borrador. Bueno, los otros dos medicamentos vamos a tener midazolam y compañía. Midazolam lo vamos a llevar a concentraciones de cuánto? 1:1. Listo, entonces también en la mezcla que vamos a administrar, que vamos a preparar con la ácido, que la llamamos miligramos por mililitro. ¿A cuánto lo diluimos? 100. ¿Cuántos miligramos? 100 miligramos. Entonces, ¿cuántos ampollas necesitamos? ¿Cuántas ampollas de 5 miligramos necesitamos para llegar a 100 miligramos en 100 mililitros? 20. ¿Cuántas? 20 ampollas, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros van a haber? 20 mililitros. Entonces, ¿cuánto saco de salina de 100? Saco 20 mililitros, pues que me queden 80, ¿cierto? Y en esos 80 de salino meto los 100 miligramos, los 20 mililitros de azúcar. ¿Listo? Muy bien. Se debe cambiar cada 24 horas también. El ritmo, la rata de infusión va a ser de 5 microgramos kilogramo minuto, ¿cierto? ¿Para qué? Para yo lograr esa sedación. Y lo mismo, titulamos. ¿Ves? ¿Por qué se llama pseudoanalgesia? Porque con el midazolam y con el fentanilo le doy analgesia. Eso, por eso se llama pseudoanalgesia. Con el fenta,
Podemos tener mezclas que queden de 20 microgramos o de 50 microgramos por mililitro. Las de 50 microgramos por mililitro son mezclas concentradas. Entonces, ¿cómo que mezclas concentradas? Son 50 mililitros de fentanilo, ¿cierto? O 5 ampollas de 10 mililitros en un salino, en una bolsa sola, sin diluir, puro. ¿Listo? Entonces, está 2.5 miligramos de fentanilo puro y ya se pone a la velocidad, ¿cierto? 3 microgramos kilogramo hora o lo mismo, 0.5 microgramos kilogramo minuto, si lo van a manejar así. ¿Qué se recomienda? Siempre amigos, siempre lo manejen hora. ¿Listo? Y se empieza a 3 microgramos kilogramo hora y se empieza a triturar. Para el desmonte de este medicamento, no puede ser inmediato. Transcurridas 24 horas de pseudoanalgesia con miel con fentanilo, el paciente empieza a hacer un síndrome de abstinencia. Entonces, eso también hay que evaluarlo del paciente. Si está haciendo síndrome de abstinencia o no. Y ya, si se identifican esos, ¿cómo identificamos un síndrome de abstinencia? Ustedes que pasamos por crónico. Ustedes ya vieron sustancias psicoactivas, ¿cierto? En esos semestres. No. Puede ser hipotensión, puede ser hipertensión, sudoración excesiva, ¿cierto? Y si es un paciente que está ventilado, ¿qué va a hacer? Desacopla la ventilación mental. Ese es, digamos, como el principal signo y síntoma que va a tener el paciente. Sudoración y desacople a la ventilación. El paciente, ¿cómo ustedes ven un paciente con la desacople a la ventilación mecánica? Va con el tubo y el paciente empieza. Y empieza el monitor, pues empieza el ventilador a pitar. Aumento de volumen de presión pico, pero aumento de presión pico, restricción en el volumen total, porque el paciente empieza a hacer esfuerzos respiratorios. Entonces, él quiere respirar, él quiere quitarse ese tubo. Listo. El paciente, hay un dicho en la anestesia, pues yo hablo de anestesia porque digamos como mi principal ampliación, pero en general, los pacientes se intuban dormidos y se extuban despiertos. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que está ya próximo a extubar, entonces lo que ustedes tienen que, digamos, que proponerse la meta siempre de que el paciente hay que quitarle ese tubo, que el paciente vuelva a su vida normal. Una vez le ponen, ¿cierto? Usted tiene que pensar, ese paciente tiene que volverse a quitar el tubo y que es normal. Él no se puede quedar con el tubo toda la vida. Entonces, hay que llevarlo de manera secuencial a ese momento de las cosas. Primero, lo primero es salvarle la vida, ¿cierto? Corregirle la causa que me hizo intubarme. Una vez yo le corrija la causa que me hizo intubarme, yo quiero pensar que este paciente ya está saliendo. Por ejemplo, una sepsis, ¿cierto? Un shock séptico, el paciente ya está depurando la PCR, o sea, tenía una PCR de 37, ya va en una PCR de 12, ya va depurando esa infección. Ya ese SIRS, esa inflamación que me produjo la infección, ya está depurando. Paciente con acetosis diabética, ya tiene glicemias normales por debajo de 300. Ya el paciente neurológicamente y bioquímicamente está bien, ya tengo que pensar, ya que se tuvo, ya el paciente es capaz de respirar. ¿Qué va a quitar? Disminuyo, empiezo a disminuir esa pseudoenergesia. Otra cosa, la roto a un precio. Lo que hacen, lo que se hizo mucho en COVID es, llegaban con esto, ¿cierto? De urgencias, o se iniciaba pseudoenergesia con esta sedación, se rotaba precio, se rotaba desmetonidina, y ya la desmetonidina no necesita desmonte. La desmetonidina se puede retirar, no necesita el mismo desmonte que es. Usted tiene que titular porque ya se puede retirar. Entonces, yo como empiezo a ver que el paciente está tranquilo, no esté haciendo sudoración y peleando con el ventilador que está acoplado por sí solito, que yo interrogue al paciente y el paciente me responda: don Joaquín, ¿cómo está? Muévame la manito, muévame el pie derecho, apriéteme, respira profundo. ¿Es capaz de respirar? Sí.
y pongo el ventilador en modo espontáneo. Modo espontáneo es que el paciente está respirando. Si el paciente me es capaz de mantenerse en ese modo, ¿cierto?, espontáneo por más de una hora, el paciente ya es capaz de ventilar por sí solo. Entonces, por eso yo lo digo que se van a eso. Eso paciente que lleva 2 meses en uso y ventilado, ¿será que la condición física de él es capaz de una ventilación? Yo te tengo que ayudar a través de los modos de ventilación asistido por volumen del paciente. Él ventila, pero si se queda en ese volumen para llenar los pulmoncitos, ¿qué hace el ventilador? Le da una ayuda. ¿Para qué? Para que él vaya ejercitando sus intercostales y ese diafragma vaya otra vez teniendo felicidad. ¿Ok? Entonces, luego que el paciente ya está capaz de ventilar, programamos extubación. ¿Cómo se programa extubación? Se deja al paciente en la vía oral, se verifica que la analgesia ya esté desmontada o que tenga una mínima sedación, sobre todo cuando es metformina. Se programa la extubación, se hace el test, ¿cierto?, que el paciente sea capaz de ventilar, que sea capaz de mover suficiente volumen, se quita el tubo, se pone una cánula nasal, ya sea una cánula nasal normal, una máscara facial, un Ventus, dependiendo de las condiciones del paciente, y se deja la observación, ¿cierto? Y ese dejar de observación es que es tener todo listo por la intubación. Que muchas veces entonces tuvo un paciente a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, que se desaturó porque cambió el nivel de conciencia. ¿Es un peso o de línea hacia la frente? Es comida solamente o presa. Solamente puede coincidir estos dos tipos de sedación si se va a desmontar el midazolam y fentanilo. ¿Cuál es la tendencia actual? Sedar a los pacientes con dexmedetomidina. Pues, para evitar todo ese síndrome de abstinencia y todas esas complicaciones que produce esa sedanancia con midazolam. Listo. ¿Cómo se le maneja? Con medicamentos. ¿Cuál? Entonces se le da los drogadictos, metadona. Se le da metadona oral por la forma gástrica. Se deja un tratamiento al menos por 10 días de metadona. Es más, muchas veces los pacientes, por ejemplo, están con una institución que no tiene precios, que no tiene metonina, o es muy costoso y no lo van a gastar en él, o no les dio la gana. Esto va a hacerse a la iglesia del común. ¿Qué hacen? Al segundo día, pues le montan metadona para ir disminuyendo como la probabilidad de ocurrencia de sus síntomas. Bueno, que no les vaya a pasar. Caso de la vida real. Quiero la noticia en el 2022. Un estudiante de auxiliar de enfermería. Oh, shit. Shit. Listo. Entonces, para la intubación tenemos una secuencia que es una secuencia de las 7 P's. Estas 7 P's siempre se va a dar, a no ser de que sea una cosa emergente, una cosa que, ese paciente se murió, este paciente se va a morir, un tubo rápido, pam, 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 de uno. Pero el resto, la mayoría de las situaciones van a ser en esta secuencia. Necesitamos primero una preparación. La voy a hacer para que las copien mientras yo echando carrera. ¿Qué es la preparación? Es yo tener todo listo, el aspirador prendido y funcionando. Lo tengo acá, me la he echan. Prendido y funcionando. Está sonando. Tengo la riñonera, tengo el aringo, tengo el tubo, tengo para fijar el tubo, tengo la jeringa, me puse guantes, la medicación ya está preparada, está preparando. Esa es la preparación. ¿Y ahora qué sigue? La preoxigenación. El médico empieza a preoxigenar al paciente. Si el paciente está muy quedado en la ventilación, le ayuda el médico a ventilar. Si él es capaz de respirar todavía espontáneo, le acerca la máscara, él respire la PO2 al 100%, que se lo va a dar ¿qué? El oxígeno. Le va a dar el ventilador. Se lo pone, empieza a preoxigenar. Una vez está preoxigenando, sigue el paso de la premedicación. ¿Qué es premedicar al paciente? Administrar el midazolam y el fentanilo, o el midazolam o el fentanilo. Se administra. Tenemos el midazolam, entonces le decimos,
Midazolam 3 miligramos, fentanilo 150 microgramos. Él nos va a decir sí, jefe. Listo. Esperemos un momentito. ¿Qué estamos pendientes nosotros? Del paciente. Estamos listos con los otros medicamentos en la mano. El urgentólogo tiene el tubo y los dispositivos para manejar la vía aérea en la mano. Estamos pendientes del monitor. Pasan esos 3 minutos de premedicación. ¿Y qué sigue? Listo, vamos a inducir. Entonces, pongámosle los medicamentos. Propofol, vitamina. Y relajante. Entonces, ponemos Propofol 100 miligramos, ketamina 30 miligramos, toxilicolina 100 miligramos, todo de una, pa. Primero hipnótico, este último relajación. Lo ponemos y ¿qué hacemos? Barremos. Con la misma solución del paciente, barremos. Inmediatamente, ¿qué pasa? El médico, el paciente entra en hipnosis, el posicionamiento. Entonces, el posicionamiento, si estaba así con una almohada, quita la almohada, deja la máscara a un lado, coge el laringo, coge el tubo, o estamos nosotros ayudándole, sosteniéndole el tubo, él hace la laringoscopia, y ya sigue el procedimiento, y entonces, ¿cómo es desarmado? La lengua la tiene en el panal. Hace el procedimiento, hace la laringoscopia, nos va a decir tubo, y nosotros, bueno, y es tenemos, ya vamos a hablar de estos dispositivos. Tenemos esto es una guía metálica o guía de intubación. Esta guía de intubación en urgencias siempre, casi que el 100% de las veces se va a usar para intubar a los pacientes. ¿Cómo la montamos? Generalmente lo hacen los médicos, pero nosotros también la podemos. La metemos a través del tubo, ¿cierto? No que salga, sino que quede como por acá por encima del extremo del tubo. Le hacemos un doblez acá para que no avance más, no se vaya a ver esa varilla y no rompa ya la tráquea. Y esto de manera estéril, ¿cierto? Esto está dentro de un paquete, sin tocar adentro el tubo, le hacemos un doblez como así. Pero que se conoce como poner el tubo en palo de golf. ¿Han visto los palitos de golf? Más o menos así. Este tubo queda así. Entonces lo vamos a pasar al médico. Inmediatamente hacemos la inducción, para la inducción para la intubación, nos vamos para el lado derecho. ¿Por qué para el lado derecho? Porque por acá es por donde nos van a recibir el tubo. Entonces, el radiólogo está acá, está haciendo la laringoscopia, nos va a pedir el tubo, le pasamos el tubo, él va a introducir el tubo. Una vez el tubo pase las cuerdas vocales, va a decir guía. Entonces, ¿qué es guía? Es coger el tubo y jalar la guía, sacarla. ¿Listo? ¿Para qué? Él termina de introducir el tubo. ¿Ya que sigue? Manejo post-intubación. Post-intubation management. Ahí pues con el juego. Luego que sigue, conectar el ventilador mecánico al tubo a través del modo que no todas las urgencias tienen terapeuta respiratorio, no todas las instituciones tienen terapeuta respiratorio. Y esto es un procedimiento que se les va a presentar inclusive hasta en el primer nivel. ¿Listo? Entonces, el primer nivel por habilitación tiene que tener un ventilador. Adivinen quién va a ser el que va a manejar el ventilador. Por eso ustedes deben de saber qué ventilador. Deben saber en qué modo lo va a poner. ¿Qué modo es el modo para el paciente? Al médico verificar. Hay médicos, chicos, que son médicos generales, que no saben ni un ventilador. Ni siquiera saben intubar. Estudiantes del octavo semestre, del semestre pasado, o sea, de la versión que ya se graduó, de la versión 5, que están en el octavo, están en el semestre pasado, nunca le había tocado, que a tantos estudiantes les había tocado palo. Nunca. Cada estudiante de los que estuvieron en urgencia les tocó tener 2 palos. Mínimo, o sea, como en promedio, unos más, otros menos. Y de esos, en un servicio en un pueblo, el paciente no lo pudo intubar el médico. 2 médicos lo trataron intubar y no pudieron. Le tocó intubar a un auxiliar de enfermería.
Entonces él me dice, es que, papi, eso yo iba a hacerle, pero a mí me dio como susto, y yo no, menos mal, porque si hubiera metido un embalaje en la chapa, imagínate. Entonces, por eso es la importancia de estas cositas, porque muy probablemente en algún momento de tu vida uno no sabe cuándo salta la liebre con el señor. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Mucha información. Bueno, entonces ya manejo la vía aérea, tenemos una clasificación, que es la clasificación Cormac-Lane. ¿Qué es la clasificación Cormac? La clasificación que para la vía aérea tenemos dos clasificaciones, una clasificación Malampati y una clasificación Cormac. La clasificación Malampati es una clasificación que se da en los textos, sobre todo preoperatorios, que es una que se clasifica al momento de la valoración preanestésica y se define según la apertura oral. En un paciente o en urgencias, ese malampati casi que va a quedar relegado, ¿cierto? Por la urgencia del momento. Sin embargo, se podría dejar como avance. La evaluación de Cormac es una evaluación que se hace solo en la laringoscopia porque es dependiendo de las cuerdas vocales y la glotis. Entonces, la glotis, epiglotis, le va a determinar el grado de Cormac que tiene el paciente. Hay 5 grados. Grado 1, que es las cuerdas se ven perfectamente, la abertura, parece ahí una boquita abriéndose. Cormac 2A es que este pilotis me tapa un poquito esas cuerdas vocales, pero sin embargo se ve supremamente bien, fácil de intubar, por ahí entra el tubo. Un 2A, que es me tapa como la mitad, pero sigo viendo las cuerdas por allá al fondo. Y un 3 y un 4, ¿de qué? Que no se ve ni forma. ¿Esto? Entonces, cuando son pacientes, Cormac 2B, 3 y 4 se consideran como vía aérea difícil. Entonces, acá es donde más experticia se necesita, tanto el que hace el procedimiento como el que lo va a asistir. No vamos a tener mucho de esto, tenemos dispositivos para el manejo de la vía aérea. El primero es el tubo endotraqueal. Ya todos han visto un tubo endotraqueal. Consta de un neumoinsuflador, neumotaponador, con un piloto de ese neumotaponador. Tiene además una línea radiopaca para control radiológico posterior a la intubación y tiene un tamaño. El tamaño lo va a determinar el diámetro interno, ¿cierto? Pero nunca nos van a pedir, jefe, pasame un tubo de diámetro interno 10. No para que un tubo 7, tubo 8, tubo 9. ¿Dónde vamos a ver? Acá adelante dice el número. ¿Cómo vamos a insuflar este neumotaponador? Con una jeringa presionada o con un manómetro, pues con jeringa. Lo insuflamos, miren cómo insufló ahí, con los ojos de la piel. Miren cómo que insufla ahí. ¿Esto qué hace? Que acá a nivel de la tráquea no haya un escape de aire, ¿cierto? Cuando el paciente sale, entonces se mantenga con una presión constante de las vías aéreas y pueda el paciente hacer un intercambio gaseoso adecuado y lo ventilen. Esto. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué los pacientes hay que hacerlos descansar de esta presión? Porque esto en un anillo traqueal puede producir una necrosis. Por eso recomienda que la insuflación sea con un manómetro entre 20 y 30 centímetros de alto. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que esa presión que me haga no me necrose los anillos traqueales. Muy importante es que se descanse, sobre todo los pacientes con traqueostomía. Pues, que se descanse es que, pero, decirlo para un momentito, ¿cierto? No del todo, sino un poquito. ¿Cierto? La presión se pasa en el anillo, como cuando se cambia la nalga por un lado. ¿Cierto? Ya descansa por el ladito y vuelve y se lo insufla a esa presión. Entonces, con la jeringa, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a simular que está la tráquea. Esta es la tráquea, entonces cuando conectamos esto, nosotros vamos a sentir una turgencia de este filotipo.
Cuando quede como medio turgentico, o ponemos el aire y esperamos a que él se devuelva solito. Entonces, cuando él se devuelve solito, ¿qué quiere decir? Que equilibró tanto la presión de la jeringa con la presión que hay ahí en ese momento en la vía aérea. ¿Qué es lo importante? Si yo hago eso y hay un ronquido, toca que meterlo. Otros hijos que dicen sobre todo los sordos de vía aérea que son anestesiólogos es siempre hasta que ese ronquido desaparezca. Luego el plasma, paulatinamente, va escuchando ese ronquido. Ahí lo ve. Sí. Y va a ver que esto acá no está tan urgente. Si ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de poner un manómetro, van a ver de que eso no, esto casi no queda ni inflado. Entonces, el 30 queda más o menos como está acá. Pero es suficiente para evitar que el paciente tenga reflujo y además, si puede poseer un broncoaspire, quede el vómito ahí pegado. No se lo hagan los pulmones. El tubo de un balón se utiliza únicamente en pacientes pediátricos, ¿cierto? Que las cuerdas vocales o en pacientes en general que tengan estenosis traqueal o estenosis de las cuerdas vocales, porque ese balón va a ser difícil de pasar. Además, pacientes que, por ejemplo, tengan, ya sea por una comorbilidad o porque tienen una lesión, ¿cierto? Un trauma traqueal o tengan una eh, predisposición a desarrollar necrosis traqueal. No es común en los contextos de urgencias utilizar tubos y balones. Esto es más que todo en los contextos pediátricos, de UCI pediátrica, donde a los niños no se les recomienda dejar tubos con balón para evitar esas necrosis traqueales. El anillado, el tubo anillado es un tubo, anillado es un tubo que tiene unos anillos concéntricos que permiten mayor flexibilidad, quiere que no se colapse. Si yo cojo piedras, yo normal como este y hago lo mismo, miren este doblez que se va, y miren que este no se dobla de esa manera. ¿Sí ven? Entonces esta obstrucción no se va a producir en un anillado. ¿Cuándo se intubaría en un paciente anillado? Y eso lo mismo en los contextos de urgencia casi no pasa, muy raro, porque los médicos primero no saben manipular estos tubos, porque estos tubos parecen una gelatina. Entonces, inclusive con guía, supremamente no es tan fácil la intubación. Entonces, son más expertos, perdón, anestesiólogos, médicos intensivistas, que tienden a utilizar más estos tubos, ¿cierto? Mire que está haciendo lo mismo, mire que no se mueve, ¿cierto? Hay una trompa de elefante, y este no se parece todo. Entonces, estos tubos se llegarían a utilizar si de pronto hay una intubación nasal o si va a haber una intubación, un trauma facial o van a hacer manipulación de la vía aérea y tienen que mover mucho el tubo o inclusive correr el riesgo de que se atore, ¿cierto? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en urgencias casi no. Es más, en cirugía, si se utiliza un tubo anillado y el paciente va para intensivos, intubado se cambia por uno rígido. Es muy rara la vez que salga de los contextos típicos por un paciente con actualiza. En hombres, ¿qué tú vamos a elegir? 7,5, 8. En mujeres, 7, 7,5. No hay una regla, no hay un cálculo como hay en pediatría. En pediatría se calcula la edad en años dividido 4 más 4. Ese es el tamaño del tubo pediátrico. En adultos, no. En adultos, a ojímetro. Hombres, como la mayoría de nosotros en el contexto colombiano, somos casi la misma, pues como un promedio de estatura, 1,70. Entonces, tuvo 7,5, tuvo 8. En mujeres, tuvo 7, tuvo 7,5. Y se puede llegar hasta allá, pero imagínense la presión en esa tráquea, para que eso les llegue hasta allá. Para calcular el tamaño en el tubo en pediatría es la edad en años dividido 4 más 4. Para calcular la longitud de inserción en promedio
en los hombres y en las mujeres se introducen 20 centímetros. Ya, si se ausculta monobronquial, se retira un poquito, ¿cierto? Si se ausculta muchísimo reflujo, ¿cierto?, se introduce un poquito. Pero, ¿cuál es la fórmula? Es 11, pues puede calculando como una bomba nuclear. 11.413 por 0.072 más la talla en centímetros menos 3 en hombres, y en mujeres es 13.555 más 0.056 por la edad, perdón, por la talla en centímetros menos 3. Eso da como la costumbre. Entonces, haciendo el ejercicio, ustedes que son bachilleros, 11.413 más 0.072 por 1.80, por 1.83 que mido yo, menos 3. ¿Cuánto da eso? Da 183. ¿Cuál es? 183. Pero ganó, ¿verdad? 11. Ah, 20 centímetros. Y ya se calcula el hombre y mujer. Ya, dependiendo de la auscultación, ya se. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? 21.5. Eso. El 21.5. Mira que acá los tubos tienen unos centímetros. Esto. Tienen unas marquitas. Muchos empiezan desde el 20, otros desde el 22, pero generalmente se queda desde el 20. Entonces, se deja ahí, ese 20 tiene que coincidir con la comisura labial y se determina, se pone la nota que el paciente se deja entubado con tubo 7 a 20 centímetros de la comisura labial o la arcada dental. Cualquiera de las dos maneras se puede decir. Bueno, entonces ya se los acabo de decir en pediatría. Estos son dos artículos que hablan de la importancia que estudiaron el rol del enfermero en el momento del manejo de la vía avanzada, la intubación, ¿cierto? Y los dos estudios que fueron en países diferentes llegaron a la conclusión, o a los resultados mostraron, de que mientras más entrenado estaba el personal de enfermería, menos complicaciones se presentaban. Por eso la importancia de que ustedes sepan de estos muchachos. ¿Qué complicaciones tienen los pacientes en el momento de una intubación? Fracturas dentales. Para quebrar un diente de esta manera no se necesita fuerza, solamente se necesita con el laringo golpear un diente. Puede ser con este movimiento. Hay que tener que estar haciendo fuerza. Pero ese laringo, por ahí está, es muy rígido. Esto. Traumas en la mucosa. Traumas en las cuerdas vocales o en la epiglotis. Eso no es una paciente pues, que quedó boba de una intubación, sino que está con la mandíbula dislocada. Entonces, por la intubación pueden dislocarse la mandíbula. Vómito. Sí. Cuando a estos pacientes se les produce este trauma en las cuerdas vocales por una intubación, puede ser por días, meses, por días. O peor, quedan con parálisis de las cuerdas vocales. Los pacientes son hablando y se ahogan. ¿Por qué? Porque la cuerda, como está paralizada, no se cierra. En el momento de poner, se le va saliva a la vía aérea, entonces ya toser o tomando algo me mantiene ahogado. Sí y no, o sea, a ver, no todos los pacientes que se intuban quedan, digamos, con estos secuelas, pues pasajeras o permanentes. ¿Qué pasa? Dependiendo del tiempo de intubación, el paciente puede quedar no necesariamente con estos problemas de la fonación, sino que quedan con problemas ya de la ventilación o con problemas de manejo de secreciones. O peor aún, quedan con la estenosis
de las cosas locales. Entonces, para evitar eso, ¿qué medidas tenemos? Que no sean impuestos prorrogadas, pero el manejo del mismo taponador y que el tubo sea acorde al tamaño del paciente. Si, por ejemplo, tú eres una persona pequeñita y le vas a poner un tubo 9 a una persona que mide 1,40, pues el tamaño del tubo va a superar el lumen de las personas. Va a haber que van a entrar para que usted pueda estar con la Entonces, pues yo se lo comenté a la digamos, a veces cuando el tiempo de intubación era tan prolongado, ahorita más no, porque la funcionalidad. Sí, exactamente. Cuando el paciente tiene un tiempo de más de 15 días de intubación, se rota a una reflexión. Así sea que el paciente no tenga criterios de dolor. Es que es una obstrucción de la vía aérea, no. Precisamente para evitar eso, se pasa la reflexión. Para evitar eso. Muy bien, muchas gracias. Listo. Náuseas, ¿cierto? Regurgitación en el momento de la intubación, de la laringoscopia, bradicardia severa por la estimulación o la maniobra de Valsalva que representa, intubación monobronquial, como ven acá, ven el tubo, acá está la carilla, mira que el tubo se está haciendo solo con pulmoncito. Entonces es una intubación monobronquial que puede desencadenar una hipoxemia y en una muerte encefálica. Paro, ¿cierto? Y muerte. Bueno. Eso es un trauma de la vida real de un paciente que se intubó, pero así. Esto es un pinzamiento de la valva del laringo contra los dientes. O sea, es la valva, la lengua contra el diente. No se acomodó bien, desde el momento de hacer eso, esa pinzada produjo ese trauma en la lengua. Listo. Entonces la intubación nasotraqueal, ya las avanzo acá, es una inserción de un tubo a través de la nariz. Que hay que tener precaución, que hay que lubricar bien el tubo, hay que utilizar un medicamento que se llama oximetazolina o gotas, se echa por cada fosita nasal, se lubrica la fosa nasal y por ahí se introduce el tubo. ¿Listo? Para que lo veamos acá. To perform a nasotracheal intubation, direct your partner to ventilate the patient while you Se hace lo gather your mismo, la equipment and supplies preoxigenación, needed la for intubation. preparación, Once you have all your supplies ready, instruct your partner to stop posicionamiento. ventilating the patient. Lubricate the tube with Se water-soluble lubrica el gel. tubo con With the lidocaína bevel o of con the gel tube normal. facing the nasal septum, insert the tube and advance it along the nasal floor. El tubo se Position introduce por la yourself fosa behind the nasal más patient with permeable one hand on the tube. y Use your thumb and index finger of your other hand to palpate the ayudar con larynx. estas pinzas. The curve of the tube should follow the Entonces, natural curve of the con airway. estas pinzas que llaman pinzas de McGill, If que resistance is permiten met, manipular remove the tube and try the patient's para other terminarlo nostril. avanzar If the tube still won't advance, try a tube that is 1/2 millimeter smaller. Continue to advance the tube, rotating it medially 15 to 30 degrees until maximum airflow is heard through the tube. Insert the tube gently and quickly during the patient's inspiration. Look for patient to appear in the... Listo. Entonces, un tubo real. Zona de urgencia, se indujo ya el paciente, se escogió, el paciente mira que no hace Eso es pan comido. ninguna repulsa, pan comido. Entonces se le hace laringoscopia, se verifica que pase las cuerdas vocales, se utilizan las pinzas de McGill para avanzar el tubo allá adentro. Mire cómo lo van a jalar. Lo avanzan a través de las cuerdas y hasta la empuñadura. Uno inconsciente hacen con uno lo que les dé la gana. Bueno, él lo que le estaba apretando era que
en estos extremos de los tubos, esto a veces se sale. ¿Sí? Entonces, como el de que sale de la boca, ¿se quedó más claro como la intubación nasal? Sí, puede ser ese tubo normal, ¿cierto? Lo que se busca es que sea un calibre como que adecuado a que pase por la nariz, ¿cierto? Normalmente se utilizan tubos 6,5, 7, ya sean anillados o no. Bueno, ya los dispositivos para el manejo de la vía aérea tenemos pues el laringoscopio tradicional, tenemos la guía metálica, entonces se las voy pasando para que ustedes vayan introduciendo la guía dentro del tubo como les explico. Listo, hagan ese ejercicio y pónganlo en un palito como en un palito de cubo, porque eso es lo que les va a tocar. Ya tenemos otros dispositivos supraglóticos que es para el manejo de la vía aérea, que son las cánulas de Guedes. Estas cánulas de Guedes las podemos poner. Los invito a que si usted tiene un paciente con un problema de permeabilidad de la vía aérea, la coloquen, es fácil de poner y le puede salvar la vida al paciente. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para ventilarlo, para darle presión positiva al paciente cuando tiene la vía aérea. Mire que tiene una curvatura, que la idea de ponerla es con la curvatura mirando hacia el paladar del paciente. Abrimos la boca. Esto, el paciente tiene que estar inconsciente, pero con el estado de conciencia muy disminuido, la conciencia menor de 9. Abrimos la boca con la curvatura hacia arriba, hacia el paladar, la curvatura hacia abajo, con la punta hacia el paladar. Una vez pasemos bien, la rotamos y la introducimos. Por allá pega el paladar. La introducimos. ¿Para qué? Para vigilar al paciente. Esto que permite que la lengua quede aplastada o rechazada. Por eso tiene que ser en ese sentido. Porque si usted una vez, el paciente muy con la mano, si usted lo hace una vez así, ¿qué va a pasar con la lengua? Le va a cortar con la lengua. ¿Cierto? ¿Y qué puede hacer? Aparte que usted tiene un paciente casi muerto, paciente que tiene reflejo. La parte de la lengua, la lengua de para atrás. Entonces esto la va a obstruir más la vía aérea. Por eso tiene que ser hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, la giramos y la introducimos. Esto. La lengua. Paciente en recuperación, postoperatorio de una apendicectomía. Paciente estaba saturando bien. Antes o después de Esto es un dispositivo que se puede utilizar antes de intubar. Antes de intubar. No siempre se utiliza, sino que esto es un mecanismo medio como de rescate que podemos utilizar para ventilar mejor al paciente en el caso de su secretaria. Pero va dentro de los dispositivos que van a ser acá listos para el manejo para la intubación. Las cánulas nasofaringeas, bueno, estaba contando una anécdota, paciente, recuperación, un postoperatorio de apendicectomía, está en recuperación, ya ha terminado la cirugía, le fue sumamente bien, está en recuperación anestésica e hizo ¿qué? Una resedación, o sea, se ya quedar profundo después de la cirugía. Es normal que lo hagan los pacientes, que no es normal, que no sostengan la vía aérea, que se desaturen y que no sean capaces de ventilar. Efectivamente, el paciente no está ventilando, ¿qué esto puede hacer? Coger una cánula de querer, ponérsela, y ventilar al paciente mientras llegaba la anestesia. Ahora llegó el anestesiólogo, digo, listo, pongámosle naloxona, revertimos como ese efecto de los opioides y el paciente despertó después normal. Tenemos, ¿cómo? Así como las ondas nasogástricas, la vamos a medir de la comisura labial al pabellón. Entonces, vienen diferentes tamaños.
en tamaños de 10 centímetros, 9 centímetros, 8 centímetros. ¿Cuál va a ser la que usted? Normalmente, como el tubo, mujeres se utiliza esta de 90 y en hombres de 100, por el tamaño, pues como la. Pero de todas maneras, mujeres son muy grandes, hombres son chiquitos, que pasan a estas o van a necesitar. Tenemos el otro dispositivo microbiológico que es la máscara laringe. Tenemos muchos tipos de máscara laringe. Tenemos la convencional, que es una máscara que se produce al paciente. No creo que le la lengua no deja, pero se produce el paciente y funciona como si el paciente estuviera intubado. Solo que la máscara va a quedar encima de la glotis. Por ende, pacientes con estómago, por ende, pacientes no pueden permanecer con esta máscara más de 2 horas. Es un método, en urgencias, es un método de rescate. O sea, yo no lo puedo intubar, le pongo una máscara laringe para ventilar un momentico. ¿Por qué? Porque como queda supraglótico, este aire que me está entrando a presión para intubar los pulmones también está yendo para el estómago y me puede producir una broncoaspiración. Entonces es solamente por 2 horas, se puede ventilar el paciente por 2 horas. Tenemos otro tipo de máscara laringe que es esta producida, que aparte de la máscara, de una máscara laringe convencional, tiene un tubo o un canal de aspiración desde, si en caso de que el paciente se llegase a regurgitar. Entonces, tenemos pacientes que se van a catalogar vías aéreas difíciles. Entonces, ¿cómo catalogamos un paciente que es de vía aérea difícil? Un paciente es el mejor ejemplo porque este paciente cumple todos los criterios de predictores de vía aérea difícil. Los pacientes, dentadura en mal estado, ¿cierto? Porque dificulta la intubación y fuera de eso la ventilación. Pues pacientes que tienen esos dientes muy podridos, pacientes con dientes atéticos ahí como a los chinos, pacientes de cuello corto, pacientes de cuello obeso, pacientes con barba, tienen un predictor de vía difícil. La barba es porque no logra hacer esta máscara con seco, porque no deja ventilar bien al paciente. Tampoco lo vamos a llegar a rasurar, pero es pues va a predecir de que va a ser difícil de ventilar al paciente. Un dispositivo que se utiliza mucho en el contexto de urgencias es el BUGI, se llama así BUGI. Pero aquí se llama estilete táctil, pero pues es el nombre, digamos, como play, pero en ninguna parte lo conocen así. Dicen el BUGI. Pero el BUGI, pues el BUGI, traemos el BUGI. ¿Qué es el BUGI? Un dispositivo con una guía larga, más o menos mide casi 1 metro de largo, que tiene una punta como en palito de golf, como así, como en hélice. ¿Qué hace? Esa punta se hace la laringoscopia en Cormac 3, 4, no se está viendo nada, se mete y se trata como de engarzar la tráquea a través de las cuerdas. Y se siente esos anillos traqueales como si estuviera tocando una carrasca. Pues no va a sonar como una carrasca como en diciembre, pero se siente como la rugosidad, como pasándolo por los deditos, así se siente. ¿Listo? ¿Cómo se introduce? Entonces aquí vamos a ver. Esto es una laringoscopia con un video laringo. Vamos a ver las cuerdas vocales. Entonces se le hace la laringoscopia. Ahí se ve el Cormac 2. ¿Sí lo ven? Era el que estaba tapando la mitad de las cuerdas vocales. Entonces, Cormac 2, ahí va el BUGI. Mire que lo van a mover como hacia arriba y hacia abajo, como tratando como de rascar la tráquea. ¿Sí ven cómo lo movieron? Pues no es un movimiento pues muy brusco, pues. Y se avanza el tubo a través de eso. Lo mismo. El anestesiólogo, el urgentólogo, cuando pasa el tubo de las cuerdas, ¿qué va a decir? BUGI. Quitar el BUGI a través del tubo. Esto. Procedimiento sencillo. Acá vamos a ver. Este no me gusta este video, porque este video para que vean. Lo que estás viendo es una intubación de urgencias. No es un video bonito.
Pero el proceso de salvar vidas no siempre va a ser bonito. En ese momento el paciente no está respirando. Necesita que le coloquen un tubo correctamente para que le pueda llegar oxígeno a sus pulmones. Colocar ese tubo no siempre es fácil. Cada persona tiene una anatomía diferente en la cara. Puede estar lastimando la boca o los dientes, pero... Si ven, chicos, porque en código azul o en paro se dice que el que vaya a intubar es el más experto. Porque no se puede, en paro usted no se puede poner a perder tiempo de esa manera. Como que sí, que no lo veo, acomódeme, no, nada. O sea, tiene que ser el más experto para poder intubar. Y en una inducción de secuencia rápida, una intubación lo que de estás secuencia viendo es rápida, una intubación de urgencias. No es ¿cierto? bonito. Entonces, mire, En ese momento el aspiran paciente las no está secreciones. respirando. Necesita que le coloquen un tubo correctamente para que le pueda llegar oxígeno a sus pulmones. Colocar ese tubo no siempre es fácil. Cada persona tiene una anatomía diferente en la cara. Puede estar lastimando la boca o los dientes, pero los dientes pasan a segundo término cuando la vida está de por medio. Lo que el doctor está introduciendo es un buggy. Este será utilizado posteriormente como guía para avanzar el tubo endotraqueal, que es el que se va a quedar finalmente dentro del paciente. Cuando pasa, hace un estímulo, por lo cual se le administran más medicamentos al paciente. Recuerden que durante todo este tiempo el paciente no está respirando, por eso se tiene que hacer rápido. Cuando ya está el tubo, se conecta a un circuito y a un ventilador. ¿Se pudo hacer mejor esta intubación? Probablemente sí, pero solo los médicos involucrados saben las condiciones del paciente y los recursos con los que contaban en ese momento. En ocasiones grabamos videos demasiado mala. Listo. Bueno, el otro dispositivo son los videolaringos. El más que vamos a encontrar en el medio es este que tiene la camarita en el extremo distal del videolaringo. Permite una visualización directa de las cuerdas y se hace una intubación más fácil. Casi que ya en todas partes en urgencias se están utilizando eso porque por habilitación tienen que tener un videolaringo. Entonces acá tenemos uno, este es en el contexto quirúrgico, pero es el mismo principio, una vía aérea difícil. Entonces van a ver cómo es la dinámica con un videolaringo. Ya que estoy viendo todas las cuerdas. No me le eche la sal a mi celular. Mira, ahí están las cuerdas, guía. Escuchen. Guía. Afuera. Guía. Se retira la guía. Vamos. Mire cómo se retira abajo. Muy bien. Se pasa. Vamos, balón, por favor. Listo. Y que el paciente cae intubado. Visualización más fácil. Eso lo podríamos inclusive hacer nosotros. Pero no se vayan a poner para inventar. Pasar del anonimato al desprestigio. Tenemos otro dispositivo que es el fibrolaringoscopio y es para vías aéreas extremadamente difícil. Esta sí es como para la hora de llegada. Es muy utilizado en el contexto quirúrgico, poco utilizado en el contexto de urgencias porque es un equipo costoso, necesita un monitor aparte para visualizar las cuerdas vocales, entonces se vuelve como muy engorroso, entonces mejor utilizan el videolaringo. ¿El fibro en qué caso se va a utilizar? En pacientes que ya tienen diagnosticado una diaria supremamente difícil, un corva 4, o en su defecto, pacientes con traumas de boca, pacientes con lesiones cervicales que no se puede hacer hiperextensión de cuello porque puede agravar la lesión cervical. ¿Listo? Entonces se tiene que dejar el paciente casi que rígido y hacer la intubación. Entonces miren, funciona como una especie de buggy, el tubo está montado ahí, ya está montado en el videolaringo, se hace la visualización de las cuerdas vocales, se pasa el videolaringo por las cuerdas vocales, se avanza el tubo, se infla, el neumotaponador y se saca el videolaringo. Música toda. Mire, se avanzó el tubo, ¿cierto? Y el paciente queda intubado sin necesidad de mover el cuello. Es más, casi sin necesidad ni siquiera de hacer laringoscopio. Está intubado, se saca y se sigue. ¿Qué horas son? Esta clase. Entonces, tenemos dos maniobras que nos van a pedir. Tenemos una maniobra, que es maniobra de serie y maniobra de uno. Entonces, voy a poner con mi modelo colaborativo. Entonces, tenemos el cuello del paciente. Y nos ubicamos en el cartílago tiroideo. Todos en el cartílago tiroideo. La manzana de Adán y ya. ¿Ya todo lo tocado? Sí. Debajo está el cartílago cricoide. Entonces,
¿Por qué es importante? Porque ahí es donde vamos a hacer la presión. No vamos a hacer la presión en el cartílago tiroides, la vamos a hacer en el cricoides. Porque el cartílago tiroides es muy duro y no me va a afectar la aire. Y es lo que yo necesito. ¿Para qué utilizar maniobra de Selling? Para prevenir broncoaspiración. ¿Cómo se hace? Una presión continua, y esto es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, una presión continua hacia atrás, como tratando de ahorcar al paciente, a bajar ese cricoides a que me tape el esófago. ¿Sirve? Para nada. Para vomitar, se vomita con o sin sed. Esto. Pero todavía lo piden, todavía dicen, jefe, haceme Selling. Entonces usted llega y le hace presión. La otra maniobra que sí se utiliza demasiado en intubación es el BUR, que son las siglas del Back Up Right Position, y es que escoger ese cartílago cricoides, tirarlo hacia atrás, hacia arriba como diagonal, ¿cierto? A la derecha. Es como hacer esto. Hacia atrás, hacia la derecha, así como diagonal. ¿Eso es para qué? Para exponer la vía aérea, para que las cuerdas vocales que están allá tapadas, yo le haga eso y hola, empiecen a saludar a la anestesia. Entonces, perdón, al que vaya a hacer el tour. Acuérdense. Selling, solamente presión. BUR, escoger esa tráquea, tirarla hacia atrás y hacia diagonal hacia la derecha del paciente. ¿Listo? Muchas veces ellos están haciendo esto, están haciendo la laringoscopia y con el dedo haciéndose el BUR, un autobur. Y dicen, jefe, sosténgame ahí. Y usted llega y se lo hace, y le dicen eso, sosténgame ahí, y eso es para permitir la visualización de las cuerdas vocales. Las Selling para disminuir el riesgo de broncoaspiración. ¿Quedó claro? Los dispositivos, bueno, tenemos este otro dispositivo que es la máscara de laringe aérea, muy utilizada en urgencias, en paro, sobre todo en paro, y es porque es una máscara que está diseñada inclusive para que don Iván venga y la ponga. Porque es pausa no complicada, tiene la curvatura de la vía aérea, se pone y se adapta solita. ¿Listo? Para facilitar que se maneje la vía aérea. Y además, ¿cuál es la otra ventaja? Que a través del extremo de ventilación se puede intubar al paciente, sin necesidad de hacer laringoscopia. Entonces, tiene esa máscara laringe, se pasa todo por ahí, el tubo se va a ir directo a la tráquea. Bueno. Y tenemos la traqueostomía de urgencia. Entonces, este video lo vamos a mirar, por ahí nos almorzar, para que tengamos esa imagen fresca y nos sepa mejor el almuerzo. Es uno de los videos más cruentos que han podido encontrar en YouTube. No sé por qué no lo han bajado. Lo entiendo y quiero continuar. Bueno, como les había comentado, voy a compartir en este momento todo el caso de la cricotiroidotomía de principio a fin. Ya leí mis comentarios al respecto. Que por lo pronto se estudiara más a fondo para no alterar la anatomía con una traqueostomía y que si no había posibilidad se mandara a un especialista y después de una semana se fuera a voluntario y regresa con este disnea, con ese estridor y con esta estridor, con una masa, una severa dificultad para respirar por obstrucción de la vía aérea a nivel de la laringe, donde ya conocemos. Paciente le queda un pues el inicio, como el paciente despierto, se hace bloqueo ahí con anestesia local, se hace una incisión en el cuello, se encuentran los anillos traqueales y es entre el cricoides y el tiroides. Por favor. Una pinza que en curvas, se abre un orificio de penetración. Respiración, ahorita para acá donde está el doctor trabajando. ¿Se puede ir del otro lado mejor? Quiero un tubo. El tubo, ahí está, doctor, abra ese tubo, el chile, el rojo con blanco. Tranquilos que acá no se hace, así se hace más bonito. Paciente así se lleva cirugía y se hace controlado en el quirófano. Abran la bolsita. O si toca en urgencia se hace más limpio, no de esa manera tan salvaje. No, ahorita no, yo le digo. Quiero la parte que tiene. Se pone la cánula.
Propofol, por favor, 5. Esa cara de, ¿a dónde me metí? Espíritu Santo, iluminame, María. Tranquilos, que eso no pasa acá. Acá somos demasiado tesos. La medicina de Colombia, sobre todo la de Medellín, en los niveles 3 y 4, es una medicina demasiado avanzada. Para puntil acá. Demasiado avanzada. A nosotros nos falta recursos para poner en práctica todo lo que sabemos. Médicos y enfermeros de Luego una jeringa, por favor. Y recursos no hablo de que no haya material, pero nosotros estamos en la vanguardia. Estamos en la vanguardia. Auscúltale, alguien que nos ausculte. Con varios alguien que nos ausculte, a ver si he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera compartir que vienen de otros países que quedan asombrados por el nivel de la medicina. ¿Entra o no? Son impresionados, que no se imaginan de que nosotros tengamos sobre todo las habilidades y la tecnología que tenemos en estos hospitales. Entonces, eso no va a pasar, eso no se lo van a ver. Pensando que no lo va a hacer el urgentólogo, sino el cirujano. Y va a ser con un electrobisturí controlado, sin sangrado. Más chica. Aspiración más del... Ya. Listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo ha quedado claro? Este video lo vemos ahorita antes de empezar la otra clase. Vamos a almorzar, nos vemos a la 1, por favor. Muchísimas gracias. Esta presentación, de todas maneras, pues yo creo que ya está en la plataforma. Y si tienen dudas, yo estoy habitual en la oficina de Software. Nos vemos ahorita. El cirujano llama, interconsulta al cirujano, el cirujano llega, una vez llega, evalúa, mira si hay turno en cirugía, se programa en cirugía y se pasa, y se hace una inducción con fibronaringoscopio, se hace la intubación, se hace primero un bloqueo con anestesia local, hacen el abordaje inicial con anestesia local, el paciente está medio sedado, ¿cierto? Y una vez se va a hacer como todo ese abordaje, se duerme el paciente, ¿cierto? Y se le pone la traqueostomía y queda ventilando de uno.